Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle a me gusta y suscribirse. Las estrellas binarias de Qatar pintaban el páramo con brutales pinceladas de carmesí y blanco. Una ardía como una brasa moribunda. La otra abrazaba con la intensidad del acero fundido. Juntas, proyectaban sombras superpuestas que se movían y danzaban por la cantera donde cientos de seres destrozados afanaban en el polvo. El aire estaba cargado con el acre olor de las partículas ionizadas de los látigos de energía del guardia, que se mezclaba con el olor metálico de la sangre y el acre almizcle de los cuerpos sin lavar. Cada respiración era como inhalar fuego y arena. En lo alto de la cantera, en una cámara excavada en la propia montaña, el jefe de los Ar descansaba en su trono de hueso pulido. Ante él, una pantalla holográfica mostraba la obra con exquisito detalle. Su campeón, Rockar, estaba de pie junto al trono, sus enormes brazos cruzados sobre su pecho marcado por las cicatrices. «El humano construye bien», observó Rockar. Una sonrisa cruel dividió su rostro reptiliano. «Será satisfactorio romper sus huesos en la arena que él mismo puso». Los ojos amarillos de Cacique, con pupilas entrecerradas, no se apartaron de la vista. «Es una herramienta útil, Rar, por ahora, pero recuerda que las herramientas se rompen». Su amigo Varys también fue útil, hasta que dejó de serlo. «El comandante luchó bien», dijo Rockar, tocando el fragmento de cráneo humano incrustado en su hombrera. «Para ser un debilucho, este arquitecto morirá bien», asintió el cacique. Cuando termine su utilidad, hizo un gesto, y el holograma se acercó al rostro de Owen, atento, calculador, mientras dibujaba en una tableta polvorienta. «Pero no antes de que mi arena esté completa». Abajo, en la cantera, Owen se secó el sudor de la frente, dejando una mancha de mugre en su frente. 6 meses atrás, había sido el arquitecto jefe de Proyecto Stellaris, diseñando cúpulas habitables que pudieran soportar la presión atmosférica de los entornos más hostiles de la galaxia. Ahora, sus otrora preciosas manos estaban callosos y partidos, sus uñas agrietadas y llenas de tierra. No levantó la vista mientras los guardias arrastraban a otro grupo de nuevos cautivos. No podía soportarlo. No después de lo que le sucedió al comandante Varys. El recuerdo lo lastimaba más profundamente que cualquier látigo. Su amigo y capitán, obligado a entrar en la antigua arena hacía apenas un mes, desarmado y exhausto. Owen había tenido que observar desde la primera fila, un privilegio especial concedido por el cacique, que quería que comprendiera su lugar en este mundo. «Observa atentamente, humano», gruñó el cacique, con el aliento caliente pegado a la oreja de Owen. «Esto es lo que les pasa a quienes se creen superiores a los Qatar». Varys había luchado con valentía y desesperación, pero Rockar había jugado con él, prolongando la muerte para el placer de la multitud. Cuando el campeón finalmente asestó el golpe mortal, destrozando el cráneo de Varys con ese enorme martillo, Owen no gritó, no lloró. Algo en él se había cristalizado en ese momento, más duro que el diamante, más frío que el espacio. Cada línea que dibujaba en sus tabletas, cada cálculo que hacía ya no se trataba solo de supervivencia o libertad. Se trataba de justicia, de venganza. El supervisor de Qatar hizo restallar su látigo iónico, y la energía descargada siseó en el aire a pocos centímetros del oído de Owen. El sonido atravesó la cantera como un rayo, seguido del olor a ozono y polvo quemado. «Más rápido, humano», gruñó la criatura, con una voz gutural que parecía emanar de lo más profundo de su pecho blindado. «El jefe se impacienta». Owen asintió en silencio, sin apartar la vista de la tableta polvorienta donde esbozaba las últimas modificaciones a la estructura de soporte de la arena. A espaldas del supervisor, sus dedos trabajaban con deliberación, precisión, haciendo sutiles ajustes a los cálculos de carga que ningún catarí entendería. Para ellos, era simplemente otro bonito dibujo. Para él, era un arma diseñada con el mismo metódico cuidado que antaño aplicaba a los hábitats vitales. «Sí, supervisor Gra», murmuró, con la voz ronca por la sed. «Será magnífica, un símbolo digno de la fuerza catarí y una trampa para la bestia que asesinó a Varys», añadió en silencio. El guerrero bestia gruñó de satisfacción. Las placas de su cráneo, aparejadas, se movieron al darse la vuelta para aterrorizar a otro grupo de esclavos que forcejeaban con un enorme bloque de piedra. Owen lo vio alejarse, con una mirada fría y calculadora. En su mente, no veía a un guerrero temible. Veía un problema por resolver, una variable en una ecuación. El sonido de la piedra al raspar atrajo su atención.
Una figura esbelta se movía con gracia entre los trabajadores, su piel azul brillando de sudor bajo los despiadados soles. A diferencia de los demás esclavos, cuyos movimientos eran espasmódicos por el cansancio y el miedo, los suyos fluían como agua sobre piedra. Incluso en cautiverio, había algo hipnótico en su porte. Su nombre le había sido susurrado por otro esclavo que murió al día siguiente, trabajando hasta la muerte bajo los látigos de Qatar. Owen la había observado durante semanas antes de siquiera hablar. Había visto cómo observaba los patrones de rotación de los guardias, cómo mapeaba el recinto con la mirada durante los descansos para beber agua, cómo probaba la resistencia de varias herramientas cuando nadie la miraba. Lo que más le fascinaba era su interacción con la piedra. Observó cómo presionaba brevemente la palma de la mano contra cada bloque antes de colocarlo, cómo entrecerraba los ojos ligeramente, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Los otros esclavos malditos hacían algo similar, pero ninguno con su nivel de concentración o seguridad. No estaba rota. Estaba esperando. Como si percibiera su mirada, levantó la vista. Sus ojos se encontraron al otro lado de la cantera. En ese breve instante, algo se cruzó entre ellos. Quizás un reconocimiento o una posibilidad. Más tarde ese día, mientras Owen forcejeaba con una pesada vara de medir que se le había escapado, sintió que alguien se movía a su lado. Unos dedos azules se cerraron alrededor de la herramienta justo antes de que cayera al suelo. Un sonido que sin duda habría llamado la atención de los guardias y le habría valido una paliza. «Cuidado, arquitecto», susurró Aya, con una voz como el susurro del viento entre la hierba seca. «Valoran tu mente, pero no lo suficiente, como para cuidar tu espalda». Ella le pasó la vara, rozando los dedos con los suyos. El roce fue eléctrico, un recordatorio de humanidad o algo parecido en aquel paisaje infernal. Pero también había algo más. Una vibración, una resonancia que parecía pasar de su piel a la de él. «Gracias», murmuró Owen, estudiando su rostro. De cerca, su piel no era simplemente azul, sino sutilmente iridiscente, con patrones apenas perceptibles que cambiaban con sus expresiones. Sus ojos eran de profundo cobalto de las profundidades del océano, con pupilas ligeramente alargadas como las de un gato. «¿Por qué te arriesgaste?» La boca de Ara se curvó en una sonrisa apenas perceptible. «Porque no solo estás construyendo, estás pensando, y eso es peligroso para ellos». Miró al guardia más cercano y añadió con voz aún más suave: «La piedra que estás usando para la plataforma central está mal». Owen parpadeó sorprendido. «Mal. Aguantará la ceremonia, quizás incluso algunas peleas, pero tiene una falla en su núcleo, una fractura que no se ve en la superficie». Sus dedos se contraen ligeramente, como si recordaran la sensación de la piedra. «Nos vemos junto al muro este esta noche. Después del tercer cuerno, puedo ayudarte». Antes de que Owen pudiera responder, se había alejado, reanudando su labor como si su encuentro nunca hubiera ocurrido. Esa noche, en su reunión, Owen se encontró explicándole sus planes a Yara en susurros urgentes. Ella escuchaba atentamente, tocando ocasionalmente los bocetos que él hacía en el polvo, sus dedos dejando tenues rastros luminiscentes en la oscuridad. «Cada arena tiene acústica», explicó, trazando patrones en el polvo. «Pero esta tiene propiedades específicas. Esta sección cóncava de aquí puede amplificar ciertas frecuencias hasta un punto doloroso si sabes exactamente dónde pararte y qué tono usar». Los ojos de Aar se abrieron ligeramente. «¿Y la pared sur?» Noté que insististe en esos paneles reflectantes pulidos, a pesar de las objeciones del supervisor». Owen asintió, con una leve sonrisa en los labios. «Al mediodía, cuando ambos soles se alineen en el ángulo correcto, esos paneles crearán un haz de luz concentrado, cegador si te paras en el lugar equivocado». «¿Y no lo ven?», preguntó Alá, incrédulo. «¿Cómo es posible que no entiendan lo que haces?». Owen miró la arena a medio terminar, con su esqueleto extendiéndose hacia el cielo estrellado. «Porque ven lo que esperan ver. Quieren un monumento a su poder, así que eso es lo que ven. No entienden que la arquitectura es más que piedra y metal. Se trata de controlar cómo se mueve la gente, que experimenta, cómo se comporta. Se trata de crear una realidad». Bajó aún más la voz, y a veces creando una vulnerabilidad muy específica. «Puedo ayudarte», dijo de repente. «Pero necesito saber que puedo confiar en ti». Estudió su rostro en la penumbra. «Hay un convertidor de energía en el antiguo recinto del generador. Está vigilado, pero puedo acceder a él. Con él,
Podrías crear una cámara de resonancia más potente, ¿verdad? Owen asintió lentamente, comprendiendo lo que realmente estaba pidiendo. Haría que todo fuera más efectivo. Pero el riesgo es mío, terminó. Mañana por la noche, si te lo traigo, trabajaremos juntos como iguales. De igual a igual, asintió Owen, preguntándose qué había hecho que esta mujer, con todas las razones para desconfiar de los humanos, estuviera dispuesta a arriesgar su vida por su plan. Azara se escabulló en la oscuridad. Ninguno de los dos notó la figura agazapada tras una pila de materiales de construcción desechados. Kai, un delgado car con la piel azul ceniza marcada por las cicatrices del látigo, entrecerró los ojos al ver desaparecer a Ara. Sus patrones, antes brillantes, se habían desvanecido en manchas opacas, una manifestación física de su espíritu quebrantado tras 15 años de esclavitud. La había estado siguiendo durante días, receloso de sus encuentros furtivos con la humana. En los barracones de los esclavos corrían rumores, susurros de esperanza, de rebelión, susurros peligrosos que los matarían a todos. Kai ya había presenciado rebeliones. Aún conservaba las cicatrices de la última, cuando la mitad de la población de la cura fue ejecutada como ejemplo. En silencio, se retiró a las sombras con la decisión tomada. Algunos riesgos no merecían la pena, y este arquitecto humano iba a hacer que los masacraran a todos. La noche siguiente, Owen esperó ansiosamente en el punto de encuentro, seguro de que ella no vendría, de que la habían descubierto o, peor aún, de que había reconsiderado la insensatez de ayudarlo. La luna estaba alta cuando por fin oyó el suave roce de unos pies sobre la piedra. Ara emergió de entre las sombras. Su piel azul se oscureció con hollín para evitar ser detectada. Respiraba agitadamente y un fino corte le recorría el antebrazo. En sus manos, envuelto en un trozo de tela, estaba el convertidor de energía, un complejo dispositivo cristalino con componentes internos brillantes. «Lo has conseguido», susurró, extendiendo la mano hacia el dispositivo. Ara lo retuvo un momento. «Una patrulla casi me atrapa. Tuve que esconderme entre las carcasas del generador durante casi una hora». Su voz era firme a pesar de su evidente agotamiento. Uno de los guardias pasó tan cerca que pudo oler el vino de bayas fermentado en su aliento. La expresión de Owen se suavizó. «¿Por qué arriesgar tanto por esto? ¿Para mí?» Ara colocó cuidadosamente el convertidor en sus manos. «Me has dado algo que no tenía desde que mataron a mis padres en las primeras incursiones. Esperanza». Sus ojos se encontraron con los de él, inquebrantables. Por eso, lo arriesgaría todo. Después de esa noche, su alianza se profundizó. Con la ayuda de Vítara, Owen perfeccionó sus planes, incorporando el convertidor de energía a su diseño para el resonador acústico bajo el suelo de la arena. Ella le traería pequeños objetos robados por el complejo. Un trozo de cable de alta tensión, un pequeño frasco de lubricante industrial, una lente de enfoque que podía intensificar el rayo de sol del mediodía. Con la sensibilidad única de Ara a la piedra, el trabajo avanzaba con asombrosa precisión. Pasaba los dedos por una hilera de bloques cortados e identificaba el que crearía la resonancia acústica perfecta. Se paraba en el centro de la arena al amanecer, con los ojos cerrados, y señalaba discretamente el lugar donde debía colocarse la piedra angular, el eje central de todo el plan de Owen. Una noche, una semana antes de la fecha prevista para la finalización de la arena, Ara condujo a Owen a un rincón oculto, lejos de las rutas habituales de patrulla. Allí, en un pequeño hueco bajo una pila de materiales de construcción desechados, esperaba un anciano cura. Su piel era de un azul profundo, casi índigo, y los patrones bajo su superficie se habían solidificado en marcas permanentes que parecían escritura. «Owen, este es el anciano Nak», dijo Ara en voz baja. «Fue el maestro constructor de nuestro pueblo antes de la llegada de los Ar. Ha sido como un padre para mí desde que perdí a mis padres». El anciano cura estudió a Owen con ojos nublados por la edad, pero aún notablemente agudos. «Así que eres el arquitecto que construye una trampa disfrazada de tributo», dijo, con la voz como piedras que se mueven bajo tierra. «Muéstrame tus planos». Dubitativo, Owen extendió sus diseños en el polvo. Nak se arrodilló con sorprendente agilidad y pasó sus manos nudosas sobre los diagramas, sin llegar a tocarlos, con los ojos entornados como si escuchara algo más allá de la percepción humana. «Tus cálculos son correctos, arquitecto», dijo finalmente Nax. «Pero piensas como un humano en geometría y física. Piedra. La piedra tiene alma. Para que se rompa con la precisión que necesitas, requiere más que presión.
Necesita la resonancia adecuada. Necesita una canción. ¿Una canción? Preguntó Owen, confundido. Knack puso la mano directamente sobre uno de los bocetos de Owen, concretamente en el diseño de la plataforma central. Aquí y aquí. Tocó 2 puntos del dibujo. Estos son los nodos, los lugares donde la piedra cantará antes de romperse. Una es tu piedra angular. Sí, pero hay otra aquí donde las sombras gemelas se cruzan al mediodía. Cualquier punto golpeado con la fuerza adecuada derrumbará toda la estructura. Miró a Owen. Mi gente construyó con piedra durante 10.000 años. Aprendimos a escuchar su voz. Ar también tiene este don, más fuerte que la mayoría. Owen miró a Ara con una nueva comprensión. Así es como supiste de la falla en la piedra central. Ella asintió. Por eso los Catar nos usan para la construcción. Saben que podemos sentir lo que ellos no pueden, pero no comprenden su alcance. Creen que simplemente somos buenos para encontrar puntos débiles que evitar. No se dan cuenta de que también podemos crearlos. Los Catar han anunciado una purificación para la inauguración de la arena, dijo Knack con voz grave. Los ancianos, los enfermos, aquellos que consideran inútiles, todos serán ejecutados como ofrenda a sus dioses de la guerra. 23 de los nuestros están en esa lista, incluyéndome a mí. Owen vio el dolor en los ojos de Ara, el miedo que había estado ocultando bajo su apariencia decidida. 3 días, dijo en voz baja. Tenemos 3 días antes de que abra la arena, antes de que lo maten a él y a los demás. Owen los miró, con el peso de su confianza y su esperanza posándose sobre sus hombros. Entonces estaremos listos en 3 días. Al salir del lugar de encuentro, Ayara agarró repentinamente el brazo de Owen, arrastrándolo hacia una profunda sombra. Una patrulla de guardias de Catar pasó marchando, más cerca de su escondite que ninguna otra antes. Cuando el peligro pasó, lo soltó, pero su expresión seguía preocupada. «Alguien nos está vigilando», susurró. «Las patrullas han cambiado de ruta 2 veces. No es coincidencia». «¿Podrían saber del plan?», preguntó Owen, con el corazón acelerado. Ara negó con la cabeza. «Si lo supieran, ya estaríamos muertos. Pero alguien sospecha algo». Entrecerró los ojos al examinar la oscura investigación. «Y creo saber quién es». El día de la finalización de la arena llegó con la ceremonia que Catar había esperado durante meses. Miles de guerreros llenaron las gradas, sus cuerpos acorazados creando un mar de destellos metálicos bajo los soles gemelos. El aire vibraba con sus rugidos y el redoble de los tambores ceremoniales que resonaban en las paredes perfectamente diseñadas. El sonido era física, una onda de presión que parecía comprimir el aire en los pulmones de los esclavos acurrucados en los corrales. Desde su posición en el área de espera, Owen pudo ver su creación en su totalidad por primera vez. Era hermosa a su manera, con amplios arcos y ángulos precisos, combinando fuerza y elegancia. Era la obra más exquisita que jamás había creado, y si sus cálculos eran correctos, sería el instrumento de la caída de su creador. Miró a Ayara, que estaba con los demás esclavos de curación. Sus ojos estaban fijos en el anciano Nax, quien permanecía con serena dignidad entre el grupo marcado para la purificación. Su mirada era serena a pesar de lo que le aguardaba. Cuando vio a Ara mirándolo, le dedicó un leve asentimiento, un gesto de aceptación, una despedida. A lo lejos, Owen notó a Kai, separado del otro Kerr, con la postura tensa mientras miraba repetidamente hacia el sector sur de la arena. Siguiendo su mirada, Owen vio lo que esperaba. Guardias dobles se posicionaron estratégicamente alrededor del área que Kai había identificado como el centro del plan de sabotaje. Los guerreros de élite del cacique, normalmente ubicados alrededor de su palco, habían sido reasignados para formar un perímetro alrededor de las gradas sur. La trampa estaba tendida, pero no la que esperaban los cataríes. La voz del cacique resonó por toda la arena, amplificada por el diseño acústico que Owen había diseñado con tanto cuidado. Hoy, mostramos a la galaxia nuestro poder. En esta arena construida por las manos de los débiles, los fuertes gobernarán. La respuesta del público fue ensordecedora. Owen la sintió en el pecho, una presión física que pareció expulsar el aire de sus pulmones. A su lado, el cuerpo de Ayara se tensó. Sus dedos se unieron ligeramente, como si probara las vibraciones del aire. Y el primero en derramar sangre en esta arena será nuestro invencible campeón, Ratar. El campeón emergió de un túnel al otro lado de la arena. Su enorme figura provocó una nueva oleada de rugidos entre los guerreros reunidos. Incluso desde la distancia,
Owen comprendió por qué Arara lo había descrito como una fuerza de la naturaleza. El cuerpo de Ratar era un mapa de cicatrices y trofeos, fragmentos de huesos de enemigos caídos incrustados en su armadura, cabelleras colgando de su cinturón. En sus manos, portaba un martillo de guerra que parecía capaz de romper la piedra de un solo golpe. El mismo martillo que había aplastado el cráneo de Varys. Owen apretó la mandíbula al recordarlo. ¿Pero quién será su oponente? La voz del jefe se convirtió en un susurro teatral que, sin embargo, resonó en cada rincón de la arena. ¿Quién tendrá el honor de morir primero en esta gran arena? Owen sabía lo que se avecinaba. Lo había planeado, lo esperaba, pero la fría realidad aún le provocaba una punzada de miedo en el pecho. Creo que la justicia exige que sea su creador. Unas manos ásperas agarraron a Owen, sacándolo de las sombras. Los guardias lo empujaron a través de la puerta hacia la arena, donde la arena ardía bajo sus pies descalzos. Cada grano parecía quemarle la piel. El calor ascendía por su cuerpo como una ola. No llevaba armadura ni arma. Su único escudo era el conocimiento. Su única arma, la arena misma. La risa de la multitud lo inundó como ácido. Vieron un espectáculo patético, un humano frágil enfrentándose a una muerte segura. No vieron al arquitecto que había diseñado su perdición. Thor se acercaba. Cada paso provocaba pequeños temblores en la arena. De cerca, era aún más aterrador. Casi 2,5 metros de músculos y rabia, con ojos amarillos que brillaban con sed de sangre. Su olor golpeó a Owen como una fuerza física. Una mezcla de pulimento de metal, almizcle alienígena y el fuerte toque cobrizo de sangre vieja. La sangre de incontables víctimas. La sangre de Varys. ¿Algún último deseo? Debilucho, gruñó el campeón, con una voz vil que Owen sintió en los huesos. Owen levantó la cabeza. El polvo se aferraba a su piel sudorosa, y la sangre seca de trabajos anteriores aún manchaba sus brazos, pero sus ojos estaban claros y concentrados. Miró brevemente a Yara, que estaba pálida junto a la puerta de los esclavos. Un leve asentimiento se cruzó entre ellos. Entonces miró a Rar, y una sonrisa, inesperada e inquietante, se dibujó en su rostro. «Ya sé cómo termina esta pelea», dijo con voz suave pero perfectamente firme. Y mentalmente, añadió, «Esto es por Varys». La confusión se reflejó en el rostro de Roktar, rápidamente reemplazada por la rabia. Con un rugido que hizo volar la saliva, el campeón cargó, con su martillo de guerra en alto. Owen no intentó luchar. Corrió. La multitud estalló de risa mientras el humano huía de su campeón, corriendo por la arena a una velocidad sorprendente. Pero había un método en el movimiento de Owen, un patrón preciso que lo llevó directamente al sector acústico con sus paredes cóncavas. «Oye, Racar», gritó, su voz rebotando en las superficies curvas. «Tu madre era la mascota de un comerciante». El insulto, crudo pero efectivo, desencadenó exactamente la respuesta que Owen había calculado. El campeón bramó furioso, un sonido de pura rabia que reverberó en las paredes especialmente diseñadas. Las propiedades acústicas que Owen había incorporado a esta sección captaron el sonido. La amplificaba y la reflejaba a una frecuencia que se dirigía al sensible oído de la guitarra. Rokar se tambaleó, con la mano libre agarrándose la sien. La risa de la multitud se apagó. La confusión reemplazó a la diversión cuando su campeón pareció momentáneamente desorientado. En su palco elevado, el cacique se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados por la sospecha. Un mensajero se acercó, susurrándole con urgencia al oído. La mirada del cacique se dirigió al sector sur, donde estaba postada su guardia de élite, y luego volvió a Owen, que ya corría hacia esa misma zona. «Está sucediendo exactamente como dijo el informante», informó el mensajero. «El humano está guiando a Rokar hacia la trampa del sur». Las mandíbulas del cacique chasquearon de satisfacción. «Prepárense para atraparlo cuando intente provocar el colapso». Owen ya se movía de nuevo, corriendo hacia el sector sur. El momento tenía que ser perfecto. Mientras Rokar se recuperaba y lo perseguía con renovada furia, entraron en la zona donde los paneles pulidos cubrían las paredes. Owen había calculado este momento a segundo, el instante preciso en que ambos soles se alinearían en el ángulo perfecto. El rayo de luz concentrada impactó a Rokar directamente en los ojos. El campeón aulló, cegado temporalmente, blandiendo su martillo salvajemente al vacío. El sonido de su dolor reverberó por la arena, un lamento agudo que parecía imposible para una criatura tan enorme. Los guardias de élite se tensaron, con las armas listas, observando cada movimiento de Owen.
Esperaban que sacara un transmisor para activar algún mecanismo oculto que derribara las gradas. En cambio, Owen simplemente corrió directamente hacia el centro de la arena. El jefe se puso de pie, repentinamente alarmado. «Es una distracción. La trampa no está aquí», gritó a sus guardias. Al centro, ahora, pero era demasiado tarde. Los guardias estaban demasiado lejos. Su posición era resultado directo de la desinformación que Owen y Ahara habían sembrado con tanto cuidado. No podrían llegar a tiempo a la plataforma central. En el borde de la arena, Ahara ejecutó su parte del plan. Accidentalmente derribó un brasero ceremonial cerca de una pila de suministros. El fuego se propagó de inmediato, extendiéndose a un barril de lubricante industrial que Owen había colocado estratégicamente días antes. Los guardias se apresuraron a contener el incendio, desviando su atención del evento principal. Al otro lado de la arena, Kai observaba confundido. Esto no era lo que le había dicho a GR que sucedería. Las gradas del sur permanecieron intactas. El fuego estaba en otra parte. Su información había sido errónea, o lo habían engañado deliberadamente. Al comprenderlo, sus ojos se fundieron en la distancia. En ese momento, comprendió lo completamente utilizado que había sido. Owen continuó su calculada retirada, guiando a Ratar por un complejo camino a través de la arena. Saltó sobre plataformas de diferentes alturas, usó las zonas de sombra para desaparecer momentáneamente de la vista y obligó al enfurecido campeón a malgastar energía y concentración en su persecución. El ánimo de la multitud cambió. Las risas se habían ido, reemplazadas por murmullos inquietos. Esto ya no parecía una ejecución. Parecía un baile, uno donde el compañero aparentemente impotente, de alguna manera, estaba liderando. Entonces ocurrió lo inesperado. Rockar, parpadeando para aclarar su visión, dejó de perseguir repentinamente a Owen. Sus ojos amarillos recorrieron la arena, calculando. Entonces, con una claridad impactante, su mirada se fijó en Ahara al borde de los corrales de esclavos. Tal vez había notado la coordinación entre ellos, o tal vez fue simple instinto. Pero en ese momento, el campeón comprendió que ella era importante para Owen. Con un rugido que levantó el polvo de las vigas, Rackar cambió de dirección y cargó no contra Owen, sino contra su martillo en alto, con claras intenciones. Destruiría lo que su oponente valoraba. La multitud rugió en aprobación ante este giro. El tiempo pareció ralentizarse para Owen mientras observaba al enorme guerrero abalanzándose sobre Ahara, que permanecía inmóvil contra la puerta de esclavos. No ella. El plan. En ese instante de suspense, la mente de Owen corría. Todos sus cuidadosos cálculos, la precisa secuencia de eventos que había trazado. Nada de eso importaba ahora. Solo importaba. Al diablo con el plan. Había perdido a Varys. No la perdería también. Las palabras de Nax resonaron en su mente. La piedra cantará antes de romperse. Hay otro punto donde las sombras gemelas se cruzan al mediodía. Los ojos de Owen se dirigieron hacia arriba, rastreando la posición de los soles. Las sombras. Estaban formando el patrón que Nax había descrito, pero no en la plataforma central, sino en una posición secundaria cerca de donde Roktar se encontraba ahora. «Ahora, Rockar», bramó, con la voz amplificada por las mismas propiedades acústicas que había diseñado. «¿Eres tan patético que atacas a esclavos indefensos? ¿Acaso el gran campeón tiene miedo de enfrentarse a un humano desarmado?» El campeón dudó, dividido entre su nuevo objetivo y el insulto a su honor. Owen no esperó. Agarró un puñado de arena y lo arrojó a una de las antorchas que bordeaban la arena. Los químicos que había mezclado cuidadosamente en esa sección de arena se encendieron, creando un destello momentáneo de brillante llama azul. La distracción funcionó. Rute se giró hacia Owen. Su ira se renovó, pero ahora la ruta cuidadosamente planeada de Owen se vio interrumpida. Tendría que improvisar. Rute, con su legendaria paciencia finalmente agotada, persiguió a Owen con renovado vigor. El suelo de la arena tembló bajo sus furiosas zancadas, cada pisada como un pequeño terremoto. El aire se llenó del olor metálico del sudor del campeón y del acre olor de su rabia. Owen corría entre los obstáculos, con los pulmones ardiendo y los músculos gritando en protesta. Había perdido el ritmo, la secuencia perfecta se había interrumpido. Necesitaba retomar el rumbo para maniobrar hacia la plataforma central. Desde la puerta de los esclavos, observaba con terror y esperanza mezclados en su rostro. Comprendió lo que había sucedido. El plan se estaba desmoronando. Entonces, mientras Owen regresaba al centro,
Cerró los ojos. Sus dedos se apretaron contra los barrotes metálicos de la puerta, sintiendo las vibraciones que recorrían toda la estructura. Owen. Llamó, su voz abrió paso entre el rugido de la multitud. La resonancia. El segundo signo de exclamación para cualquier otra persona. Sus palabras habrían carecido de sentido. Pero Owen lo comprendió al instante. Habían identificado múltiples puntos débiles en la estructura, múltiples maneras de provocar el derrumbe. El plan principal había sido atraer a Rockar a la piedra angular en el centro exacto de la plataforma, pero Ara le decía que había otra manera. Se desvió hacia la posición secundaria que ella le había indicado durante la planificación. Mientras corría, pasó lo suficientemente cerca de la puerta de los esclavos como para que ella susurrara: «Cuando las sombras se crucen ahora». Al levantar la vista, Owen vio que los gemelos habían alcanzado una alineación específica. Las sombras de la estructura superior de la arena creaban un patrón distintivo en la arena, un patrón que habían calculado semanas atrás, pero que no planeaban usar. «Deja de correr, cobarde», rugió Ratar, golpeando el suelo con su martillo para enfatizar. «Enfréntate a mí como un guerrero». Owen se detuvo. Por un momento permaneció inmóvil, observando a su oponente a través de la extensión de arena. Luego, con pasos pausados, comenzó a caminar hacia el campeón. La multitud contuvo la respiración. El jefe se inclinó hacia adelante en su palco elevado, con una sonrisa de satisfacción extendiéndose por su rostro. Ahora, por fin, se haría justicia. Ratar alzó su martillo para asestar el golpe mortal, tensando los músculos mientras canalizaba toda su fuerza y furia en lo que sin duda sería un golpe devastador. En el último instante, Owen no se desvió hacia un lado como se esperaba. En cambio, se dejó caer al suelo y rodó hacia adelante, un movimiento que lo colocó directamente bajo la guardia del campeón. Confundido e incapaz de ajustar su ataque, el martillo de Ratar continuó su arco mortal, fallando por completo a Owen e impactando la plataforma con una fuerza catastrófica. Directamente en el punto de tensión secundario que Ara había identificado, un punto aparentemente anodino a 60 centímetros de la piedra angular original. Un trueno resonó en la arena cuando la sección central de la plataforma se derrumbó bajo los pies de Rockar. El crujido de la piedra al romperse resonó en las paredes, amplificado por el diseño acústico, en una cacofonía ensordecedora. El polvo se elevó en una nube asfixiante. Con un aullido de sorpresa y rabia, el campeón se desplomó en la oscuridad, pero no se estrelló hasta morir. En cambio, cayó en una intrincada red de cables superresistentes que Owen había dispuesto meticulosamente en el túnel de servicio subterráneo. La red se contrajo al instante alrededor del guerrero que forcejeaba, atándolo como un insecto en una telaraña, dejándolo suspendido indefenso en la oscuridad. Un silencio absoluto invadió la arena. Owen se puso lentamente de pie al borde del agujero, intacto e ileso. No había lanzado ni un solo puñetazo. No había asestado ni un solo golpe. Sin embargo, el campeón de Qatar colgaba derrotado, atrapado por la misma arena que se suponía debía dominar. El silencio se extendió, tenso como un alambre. Los guerreros de Qatar contemplaron con incredulidad la escena que se desarrollaba ante ellos. Su campeón invencible, su símbolo de fuerza, completamente derrotado por un esclavo que ni siquiera se había defendido. La mirada de Owen se posó en el palco del jefe. A través del polvo que se asentaba, pudo ver cómo la expresión del líder pasaba de una satisfacción petulante a la confusión, finalmente, al horror al comprender lo que había sucedido. Lo que había estado sucediendo todo el tiempo ante sus narices. Esto, dijo Owen, con su voz resonando en el silencio, es para el comandante Varys. El instante de silencio atónito fue interrumpido por una sola voz, clara, desafiante y poderosa. «Libertad». El grito de Aar atravesó el aire como una espada. Fue la señal, el catalizador que puso todo en marcha. Por toda la arena, los esclavos que se habían posicionado, según las cuidadosas instrucciones de Owen, entraron en acción. Algunos tomaron armas de los guardias sorpresa. Otros abrieron las puertas para liberar a más de sus hermanos cautivos. Cerca del área de purificación, un grupo de jóvenes esclavos curadores abrumó a los guardias y liberó al anciano Nax y a los demás condenados a muerte. El anciano se movía con una velocidad sorprendente para su edad, guiando a su gente hacia una ruta de escape predeterminada. Owen presionó un transmisor oculto en el envoltorio de su muñeca. En toda la ciudad Ar, los sistemas de drenaje que había diseñado e instalado durante los últimos meses se activaron. Lubricante inflamable. Fluía por tuberías ocultas,
encendiéndose en puntos precisos para crear barreras estratégicas de fuego que separaban los cuarteles militares de los distritos centrales. Los sistemas de seguridad que Owen había reparado fallaron repentinamente, abriendo las puertas de la prisión y sellando las armerías. Lo que debería haber sido una simple revuelta de esclavos, rápidamente aplastada por la superior fuerza de Qatar, se transformó en una insurrección organizada con ventajas estratégicas cuidadosamente planificadas. La batalla se prolongó durante horas. Los Qatar lucharon con ferocidad salvaje, pero estaban desorganizados y aislados de su liderazgo. Los esclavos, guiados por el plan que Owen había desarrollado metódicamente y comunicado a través de la red de Ara, se movían con una coordinación sorprendente. En la arena, Owen y Ara lucharon codo con codo. Su ingenio humano y la sensibilidad de ella al mundo físico los convertían en una pareja formidable. Cuando un guerrero Qatar cargaba contra ellos, Ara tocaba la pared más cercana, sintiendo las vibraciones del enemigo que se acercaba antes de que fueran visibles. Owen usaría el entorno que había diseñado, derrumbando una sección debilitada de las gradas, activando una trampa preparada o dirigiendo los aliados a posiciones ventajosas. Finalmente, llegaron a la cámara privada del cacique. Las enormes puertas habían sido diseñadas para resistir cualquier asalto frontal, pero Owen las había construido. Sabía exactamente dónde colocar la pequeña carga explosiva que activaría el mecanismo de liberación de emergencia. Dentro, encontraron a cacique no encogido de miedo, sino esperando. Estaba de pie en el centro de su opulenta sala del trono, rodeado por los 4 guardias de élite que le quedaban. La sala estaba llena de trofeos de conquista, artefactos de una docena de mundos subyugados, incluyendo piezas de tecnología humana que Owen reconoció con una punzada como provenientes de su propia nave de choque. «Impresionante arquitecto», dijo el cacique con voz serena a pesar del caos que se oía afuera. «Impresionante. Has demostrado ser mucho más que una simple herramienta». Owen apuntó con el arma de energía que le había quitado a un guardia caído. «Se acabó. Tus guerreros están dispersos o derrotados». Las mandíbulas del jefe chasquearon con lo que podría haber sido diversión. «¿Crees que has ganado, humano? Esta es solo una ciudad. El imperio de Qatar abarca mundos. Eres más listo que esto», respondió Owen, dando un paso al frente. «Reconoces el talento. Viste mi valor. Así que reconoce esto. Has perdido. No solo hoy, sino para siempre. He transmitido las debilidades de tu infraestructura militar a todas las colonias esclavistas en 1000 años luz. Tu imperio se construyó sobre el miedo, y el miedo tiene un límite». El cacique lo estudió y luego volvió la mirada hacia Ara. «Y tú, hija de los cantores de piedra, siempre fuiste especial, incluso entre los de tu especie. Podría haberte convertido en una reina entre tu gente, dándote autoridad, consuelo y protección». «Protección contra la misma amenaza que creaste», respondió el Ara con frialdad. «No quiero nada de ti excepto tu rendición». Para sorpresa de todos, el cacique rió, un sonido áspero y punzante. «Ambos están desperdiciados como simples rebeldes». Hizo un gesto de desdén a sus guardias, quienes bajaron ligeramente las armas. «Propongo un nuevo acuerdo. Únanse a mí, no como esclavos, sino como compañeros. Juntos, podríamos reconstruir el imperio en algo nuevo, algo más fuerte. Les concederé autonomía. Alá, cura, libertad para los prisioneros humanos. Tú, arquitecto, podrías diseñar maravillas en una docena de mundos en lugar de trampas. En una sola arena». Owen sintió un momento de vértigo. La oferta era tan inesperada, tan tentadora en su alcance. No solo libertad, sino poder, la capacidad de crear a una escala que nunca había imaginado. «Y todo lo que costaría», dijo lentamente, «son nuestras almas». Ara dio un paso al frente, su piel azul, casi luminosa en la tenue luz de la cámara. «No queremos tu imperio. Queremos nuestras vidas». Se giró hacia Owen. «Está ganando tiempo. El transmisor de emergencia bajo su trono se activará en 30 segundos. Puedo sentir el poder acumulándose». La expresión de cacique no cambió, pero algo en su postura cambió. Una tensión apenas perceptible. «Todo imperio es solo una colección de ciudades», dijo Owen, dando un paso al frente. «Cada ciudad es solo una colección de edificios, y cada edificio tiene sus puntos débiles». Miró a Lara, que estaba a su lado. «Hemos tenido 6 meses para encontrar el tuyo». Con un movimiento repentino, disparó el arma de energía, no a cacique,
sino a un punto específico del techo que él mismo había diseñado con un defecto deliberado. El disparo provocó una cascada de piedras que separaron al cacique de sus guardias. Antes de que se calmara el polvo, los rebeldes habían aplastado a los guerreros aislados. El cacique se quedó solo ahora. Su gran oferta de colaboración se evaporó, reemplazada por la fría realidad de la derrota. Al anochecer, cuando los hijos gemelos desaparecieron en el horizonte, lo imposible había sucedido. La fortaleza de Catar había caído. Los guerreros que se rindieron fueron desarmados y contenidos. Los que se negaron yacían muertos en las calles o habían huido al páramo. Owen la encontró en las escaleras del palacio del cacique, atendiendo a los rebeldes heridos. Su piel azul estaba manchada de hollín y sangre, pero sus ojos brillaban con una alegría feroz. «Lo lograste», dijo ella mientras se acercaba. «De verdad lo lograste». Owen negó con la cabeza, hundiéndose a su lado con el profundo cansancio de quien ha vivido su propio plan imposible. «Lo logramos. Yo solo diseñé la estructura. Tú y los demás la dieron vida». «El anciano Nak está a salvo», le dijo con la voz cargada de emoción. «Todos lo están. La purificación nunca ocurrió». «¿Y Rokar?», preguntó Owen. Una sonrisa sombría se dibujó en sus labios. Encarcelado en su propia sala de trofeos, ¿un monumento viviente a su fracaso? Hizo una pausa. ¿Satisfará eso tu sed de venganza? ¿La de tu amigo? Owen contempló la ciudad, donde el fuego aún ardía contra el cielo nocturno. Varys no habría querido venganza. Habría querido libertad para todos. Se volvió hacia ella. «¿Y ahora qué, arquitecto?», preguntó con voz suave por el cansancio, pero brillante por la posibilidad. «¿Qué construimos ahora?» Owen contempló la ciudad. Una ciudad construida por esclavos, pero ahora perteneciente a los libres. «Algo nuevo», dijo, «algo mejor». 3 meses después, la antigua arena se había transformado, sus características mortales desmanteladas, sus espacios readaptados. Donde debía fluir la sangre, ahora florecían jardines. La plataforma central, reconstruida y reforzada, servía ahora como lugar de encuentro donde los representantes de todos los pueblos liberados se reunían para decidir el futuro de su nueva sociedad. Hoy, el espacio estaba lleno. En el centro se encontraba Kai, con su piel azul resplandeciente bajo la luz del sol que se filtraba a través de las claraboyas recién instaladas. Frente a ella, rodeado de guardias pero sin ataduras, se encontraba Kai, cabizbajo, avergonzado. Lo habían encontrado escondido en el páramo una semana antes, medio muerto de frío y hambre. El debate sobre su destino había sido feroz. Muchos querían la ejecución inmediata por su traición, sobre todo entre los Kur, que casi habían perdido a sus ancianos en la purificación. «Traigan al traidor», gritó uno de los ancianos de consejo, un catarí con cicatrices que se había aliado con la rebelión. Kai avanzó a trompicones. Sus antaño brillantes dibujos ahora se veían opacos y sin vida sobre su piel cenicienta. «Acepto mi muerte», dijo con voz apenas audible. «Traicioné a mi pueblo. No merezco menos». Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. Muchos asintieron con sombría satisfacción. «Nos vendió para salvarse», gritó un joven Kur. «Muchos murieron porque los cataríes fueron advertidos. Su sangre está en sus manos». Más gritos de sentimiento, cada vez más fuertes. «Muerte al traidor». Ara levantó la mano y el silencio se hizo sentir gradualmente. Cuando habló, su voz resonó en cada rincón de la antigua arena. «Los Catar nos gobernaron a través del miedo», dijo, recorriendo con la mirada la asamblea. «Nos impusieron decisiones terribles. Sobrevivir o dignidad, traición o muerte». Kai tomó una decisión terrible. Lo miró directamente, una decisión que despreció. Los hombros de Kai se encorvaron aún más, como si intentara desaparecer en sí mismo. ¿Pero quién creó esa decisión? Ara continuó. «El sistema que acabamos de destruir. Si lo ejecutamos hoy, si gobernamos con él, mismo miedo y castigo, ¿qué cambia realmente?» Se acercó a Kai. «Propongo una sentencia diferente». La multitud se movió, insegura. Owen, de pie al borde de la reunión, observaba con silencioso orgullo mientras dominaba el espacio con una autoridad natural. Siempre había sentido en ella. «Tu castigo es construir», le dijo a Kai. «Trabajarás para restaurar lo dañado, para crear en lugar de destruir. Trabajarás para reconstruir esta ciudad hasta que aquellos a quienes traicionaste digan que tu deuda está pagada. Vivirás para ver el mundo que estamos creando».
Un mundo donde nadie tenga que tomar la decisión que tú tomaste. Kai levantó la vista, con incredulidad escrita en su rostro. ¿Por qué me perdonarías? No por tu bien, respondió Ayar. Durante horas porque el ciclo de la venganza termina aquí. Hubo un largo silencio, finalmente roto por el anciano Nak, quien dio un paso al frente con la ayuda de un bastón tallado. Iba a ser uno de los primeros en morir en la purificación. Voto con Aera, que construya en lugar de sangrar. Uno a uno, otros expresaron su acuerdo, aunque muchos lo hicieron a regañadientes. Cuando se tomó la decisión, Kai fue conducido a un lugar para comenzar su sentencia. Una vida de reconstrucción en lugar de un momento de destrucción. Owen se acercó mientras la multitud se dispersaba. Esa fue una decisión valiente, dijo. No todos están de acuerdo. No tienen por qué hacerlo, respondió ella. Solo tienen que vivir con ello. Y con el tiempo, verán que romper el ciclo importa más que el castigo. Él asintió, comprendiendo que ella se estaba convirtiendo en una líder mucho más allá de lo que ambos habían imaginado cuando se conocieron en la cantera. Estás construyendo algo más importante que cualquier estructura, dijo. 9 meses después, Owen y Ayara se encontraban en la muralla de lo que una vez fue una fortaleza catarí y ahora era una ciudad libre. Bajo ellos, antiguos esclavos cataríes que habían aceptado el nuevo orden trabajaban juntos para construir una sociedad como nunca antes se había visto en el planeta. El aire ya no olía a miedo ni a sangre, sino fogatas, nuevas construcciones y a las plantas del desierto que habían sido inducidas a crecer en patios antes estériles. La gran arena, completamente transformada, ahora era el corazón de la comunidad. En el centro, donde una vez estuvo la piedra angular, se alzaba un sencillo monumento, un pequeño obelisco con los nombres de quienes murieron bajo el dominio catarí. El nombre del comandante Veris estaba cerca de la cima, grabado por la propia mano de Owen. El anciano Nak se movía entre los niños Kir en un rincón de la antigua arena, enseñándoles las canciones de piedra de sus antepasados. Sus manos curtidas guiaban las suyas mientras aprendían a sentir las vibraciones, a comprender el lenguaje del mundo físico como solo su especie podía. Cerca de él, trabajando sin descanso en la reparación de una sección de piedra decorativa, estaba Kai. Sus patrones habían comenzado a recuperar algo de su luminiscencia, y aunque muchos aún lo evitaban, algunos, incluido el propio Nak, habían comenzado a hablar con él de nuevo. «Nunca me dijiste que tu plan era tan grandioso», dijo el Ara, encontrando su mano con la de mientras observaban la actividad abajo. El paso de un año los había cambiado a ambos. Los esclavos de ojos hundidos habían desaparecido, reemplazados por líderes, constructores, visionarios. Su piel azul brillaba con salud a la luz del sol, y los patrones que se transformaban bajo ella parecían ahora más vibrantes, más vivos. Owen miró al horizonte, donde los soles gemelos volvían a salir, tiñendo el cielo de tonos de fuego. Pero ahora, en lugar de abrazar a esclavos, iluminaban a seres libres, que elegían sus propios caminos. «Solo soy un arquitecto», respondió con la misma sonrisa que había lucido en la arena frente a Rokar. «Siempre pienso en la integridad de la estructura, y la suya estaba podrida hasta la médula». A lo lejos, un nuevo edificio tomaba forma, una sala del consejo donde representantes de todas las especies se reunirían como iguales. Era el último diseño de Owen, pero a diferencia de la arena, este no ocultaba trampas ni debilidades. Este estaba construido para durar. «Aún lo llevas contigo», observó Ara, al fijarse en el pequeño objeto que Owen daba vueltas en la palma de la mano. La piedra angular, la plataforma central de la arena, desgastada por el tiempo y el tacto. Era la base de su poder, dijo Owen en voz baja, y la causa de su caída. Bajó la vista hacia el pequeño trozo de piedra. Rute le arrebató todo a Veris. Yo le arrebaté lo único que le importaba, su imagen de invencibilidad. Caminaron juntos desde la muralla, a través del próspero mercado, hasta un pequeño estanque construido en el centro de lo que una vez fue la arena. Niños de diversas especies jugaban en sus orillas. Sus risas contrastaban marcadamente con los rugidos de sed de sangre que antaño llenaban el espacio. Sin ceremonia, Owen se arrodilló junto al agua. Por un instante, sostuvo la piedra angular, sintiendo su peso por última vez. Luego, con un movimiento suave, la dejó caer en el estanque transparente. Unas ondas se extendieron, distorsionando sus reflejos antes de desvanecerse gradualmente en la quietud. Ara lo observó, comprendiendo la importancia del gesto. «Estás dejándolo ir», dijo. «La venganza». Owen se puso de pie,
sintiéndose más ligero. Construir algo nuevo requiere cimientos sólidos, dijo, no arraigados en el pasado. Al darse la vuelta para irse, un niño pequeño pasó corriendo junto a ellos, persiguiendo a un joven catarí jugando la mancha. Su risa resonó en las paredes que una vez amplificaron gritos de dolor y terror. «Miren eso», dijo Aya, con una sonrisa en los labios. «No tienen ni idea de lo que era este lugar». «Ese es el punto», respondió Owen. «Nunca deberían tenerlo». A medida que los soles ascendían, su luz iluminó la superficie del estanque donde ahora descansaba la piedra angular, transformada de arma de venganza en una piedra más entre muchas, albergando nueva vida a medida que pequeñas plantas acuáticas comenzaban a sentarse en su superficie rugosa. Un recordatorio de cómo un solo punto de presión aplicado en el momento justo podía traer derribar un imperio y construir un nuevo mundo en su lugar.